Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jeremy Polanco Macerrón, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Continental, y en este video vamos a explicar y resolver 4 ejercicios de nuestro examen final que contiene series de Fourier transformada Z de una señal exponencial, transformada de Fourier de un pulso triangular y la solución de una ecuación en diferencias con condiciones iniciales usando transformada Z unilateral. En cada ejercicio no solo vamos a demostrar el resultado, sino que vamos a explicar por qué se aplicó cada propiedad y el procedimiento paso a paso. Este ejercicio nos pide expresar la función y de x, que es igual a x cuadrado más 2x menos 10, siendo periódica con un periodo de 2pi, con sus 3 formas equivalentes de serie de Fourier, siendo la trigonométrica, amplitud fase y exponencial compleja. Antes de calcular, vamos a verificar que la función cumple las condiciones de Dirichlet. Es acotada si tiene un número infinito de máximos y mínimos por periodo y no tiene discontinuidades infinitas dentro de menos pi a pi. Por eso decimos que es legítimo presentarla como una serie de Fourier. Vamos a partir con la forma general, siendo y de t de a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de an coseno de nt más bn seno de nt. Vamos a separar la función en su parte par e impar, siendo x cuadrado menos 10 par y 2x impar. Esto es clave porque va a simplificar el cálculo. La parte par va a ser una función que solo contribuye a los coeficientes a ser a n, siendo coseno, y la parte impar solo contribuye a los bn, seno. Así vamos a evitar calcular integrales de productos par-impar que se van a anular al final. A cero se va a calcular integrando la función completa en un periodo y dividiendo pi, representando el valor promedio de la señal. Al resolver esta integral de t cuadrado más 2t en menos 10, entre menos pi y pi, el término 2t se va a anular por ser impar y queda a 0 es igual a 2pi cuadrado entre 3 menos 20. Aquí se puede ver. Bn se va a obtener integrando 2t seno de nt por partes una vez. El resultado dándonos 4 a la menos 1, n más 1, todo sobre n. ¿Por qué integramos por partes? Ya que tenemos un producto de polinomios con una función trigonométrica y al no haber antiderivada directa, vamos a integrar por partes, reduciendo el grado de polinomio en cada aplicación hasta eliminarlo. En la parte B, vamos a hallar la forma de amplitud fase. Esta forma va a agrupar al an coseno de nt más bn seno de nt en un solo término, siendo cn coseno de nt menos pi n, porque es más fácil de interpretar físicamente, siendo que cn va a ser la amplitud real de cada armónico y phi n es su desfase. Cn va a ser igual a la raíz de an al cuadrado más b en el cuadrado, y se va a obtener aplicando la identidad trigonométrica del coseno de una resta y comparando coeficientes con la forma trigonométrica. Phi n va a ser igual a arcotangente de bn sobre an, siendo el ángulo de desfase de cada armónico respecto al coseno puro. Esta representación es la que usaría, por ejemplo, para graficar un espectro de amplitud y el espectro de fase de señal. Ahora vamos con la forma exponencial compleja. Vamos a usar la identidad de Euler, que es coseno de teta es igual a Euler elevado a la j teta más Euler elevado a la menos j teta sobre 2. Y seno de teta va a ser igual a Euler elevado a la j teta menos Euler elevado a la menos j teta sobre 2, para poder reescribir la serie trigonométrica en términos exponenciales. Y así vamos a obtener nuestro y de t, que va a ser la sumatoria de los cn por Euler elevado a la jnt para n, desde menos infinito hasta más infinito, con un cn de an menos jbn entre 2 para los n positivos, siendo c de n, c de menos transpuesta de n el conjugado y c0 va a ser igual a a0 entre 2. Esta es la forma más utilizada en el análisis de sistemas y señales, porque vamos a poder simplificar el álgebra, y es la que conecta directamente con la transformada de Fourier continua
que veremos en el ejercicio número 3. En el ejercicio 2 nos piden la transformada z de una señal exponencial decreciente de 0.5 a la n, pero ponderada por el factor n, multiplicando por el escalón unitario de un, que indica que la señal es causal, o sea, solo existe para n mayor o igual a 0. Vamos a empezar por la transformada z de la señal de base, siendo x1 de n va a ser igual a 0.5 de n por u de n, siendo el resultado conocido de x1 de z va a ser igual a z entre z menos 0,5. Válido para los z mayores a 0.5 debido a que está en el denominador y debe ser mayor a 0. Vamos a obtener también, aplicar directamente la definición de xz, que es igual a la sumatoria de xn por los z menos n, resultando en una serie geométrica de razón de 0.5 por z a la menos 1. Nuestra señal xn, como es igual a n por x1 de n, tiene un factor n extra, que para este tipo de señales existe la propiedad de multiplicación por n, también llamada derivación en el dominio z. Si xn y xz, si xz, entonces nuestro n por xn va a ser menos z de la derivada de x de z respecto a z. Esta propiedad existe porque si derivamos la definición de xz, que es igual a la sumatoria de xn por z a la menos n, respecto a z, cada término se va a convertir en un menos n por x a la n por z a la menos 1 menos n menos 1, multiplicando por menos z. Y vamos a recuperar exactamente la transformada de n por x a la n, siendo una propiedad que deduce directo de la definición, y no hay que memorizarla como una caja negra. Vamos a aplicar la derivada de x1 de z, siendo igual a z sobre z menos 0.5, con la regla del cociente de la derivada, dándonos menos 0.5 entre z menos 0.5 todo al cuadrado. Multiplicamos por el menos z, siendo xz menos z de 0.5 de menos 0.5 sobre z a la menos 0.5 al cuadrado, dándonos 0.5 de z sobre z menos 0.5 al cuadrado. Esta región de convergencia no va a cambiar con la derivación, así que se mantiene el z mayor a 0.5. Entonces, como nuestro x de z es 0.5 de z entre z menos 0.5 al cuadrado, con un z mayor a 0.5, aquí viene a resaltar que el R o C es parte necesaria de la respuesta, y sin ella la transformada z no describe una única señal en el tiempo. La señal x de t es un pulso triangular que vale 1 en t0 y decrece linealmente hasta 0 en t más menos t, que es el periodo. Haciendo 0 fuera de ese rango. Vamos a analizar esta señal de energía definita, por eso vamos a aplicar directamente la transformada de Fourier continua. Vamos a partir de x de phi, que va a ser igual a la integral de x de t por Euler a la menos j phi t de t, entre de menos infinito a infinito, para que nuestra señal se reduzca integrada a menos t a t, porque está fuera del rango de x t es igual a 0. Como x de t va a ser una función par, aprovechamos esta simetría y la parte imaginaria del integral se anula automáticamente. Y podemos reescribirla como un x de phi va a ser igual a 2 por 2 veces la integral de 0 a t de 1 menos t sobre t coseno de wt. Esto va a reducir el trabajo a la mitad y vamos a evitar arrastrar números complejos innecesarios. Vamos a separar la integral en dos partes, siendo 2 coseno de pi t menos el 2 sobre t
la integral de t coseno de phi t, siendo la primera es inmediata y la segunda vamos a integrarla por partes, ya que es un producto de t por una función trigonométrica. Al reemplazar los límites y simplificar aparece el término de 1 menos coseno de phi t, y aquí aplicamos entidad trigonométrica de menos coseno de t va a ser igual a 2 veces seno cuadrado de teta sobre 2, que es clave para llegar a una forma compacta. Nuestro resultado final va a ser un x de phi de t por el seno de phi sobre pi t sobre 2 entre phi t sobre 2 al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Es decir, va a ser una función del tipo seno al cuadrado. Es un resultado clásico en teoría de señales, ya que a diferencia de un pulso rectangular, el pulso triangular, que en realidad es la convolución de dos pulsos rectangulares, da una simple señal al cuadrado, porque en frecuencia esta convolución en el tiempo se va a convertir en producto. Vamos a graficar x de phi para un rango de valores de phi usando una expresión obtenida en A. Vamos a observar el lóbulo principal centrado en phi es igual a 0, y los lóbulos secundarios de menor amplitud, todos no negativos, a diferencia del zinc del seno simple, que sí toma valores negativos, porque vamos a evaluar al cuadrado. Así que aquí hemos hecho un programa en MATLAB para poder explicar, para graficar el espectro de nuestro x de t. Aquí tenemos el código, donde primero definimos t es igual a 1, definiendo el valor de t como una constante. Nuestro w, que va a ser igual a menos 20, 0.01 y 20, creando un vector de frecuencias angulares de phi que va de menos 20 a 20 radianes por segundo, con pasos finos de 0.01 para que nuestra curva sea suave y no como una línea quebrada. Nuestro x es igual a 0, la parte del línea número 5, donde x es igual a 0, size w, se reserva de antemano un vector de ceros del mismo tamaño que w, para que en MATLAB, porque puede que el bucle for corra más rápido. El bucle for, que aquí vemos, va a recorrer cada valor de phi uno por uno, porque la fórmula es x de t, la fórmula x de t tiene una división entre wt entre 2, y esta quedaría indefinida 0 de 0, exactamente cuando phi es 0 de 0. Nuestro if de wk es igual a 0 va a detectar ese punto conflictivo y va a asignar directamente una x, que x de k va a ser igual a t, que es el límite matemático de la función sinoidal al cuadrado cuando su argumento tiende a 0. Sin este manejo especial, MATLAB arrojaría un n a n, que es un not a number. En ese punto se vería hueco en la gráfica. El else va a calcular normalmente el argumento de wt entre 2 y luego el x de k igual a t por el seno del argumento entre el argumento al cuadrado, que esta fórmula es obtenida en la parte A. Después vamos a plotear para que se dibuje la gráfica. Grid, que le va a añadir cuadrículas para facilitar la lectura, y X-label, Y-label y título van a rotular los ejes y el título de la gráfica, lo cual es buena práctica para que cualquier persona pueda entender qué se está mostrando sin leer el código. Al ejecutar el script se va a observar el lóbulo principal centrado en phi es igual a 0, y los lóbulos secundarios decrecientes a los lados, con todos los valores no negativos, porque esta función es al cuadrado, confirmando visualmente el resultado analítico obtenido en la parte A. De forma de escribir el código, se usó el bucle for e if a propósito para que funcione en MATLAB Online Basic, ya que evitamos funciones toolboxes como sin seno, porque a veces no está disponible en esta versión. Para la parte C, en vez de derivar x de t y volver a integrar desde la definición, vamos a usar la propiedad de derivación en el tiempo, siendo que si x de t, sí, x de phi, entonces nuestra derivada de t de respecto a t va a ser igual a j de phi por x de phi. Esta propiedad se demuestra derivando respecto a t la fórmula de la transformada inversa de Fourier, y al hacerlo aparece un factor de j phi dentro de la integral, lo que confirma la relación. Vamos a aplicar esta propiedad, simplemente multiplicamos el resultado de la parte A por j de phi. Aquí está.
siendo que nuestra derivada de Fourier va a darnos j por 2 por 1 menos coseno de phi t, todo sobre t phi. ¿Por qué usamos esta propiedad en vez de resolver todo de nuevo? Ya que nos ahorramos tiempo y reducimos el riesgo de error, demostrando el manejo de las propiedades de la transformada. Con esto demostramos el cálculo directo por definición como el uso de propiedades, que es el enfoque más eficiente cuando ya se conoce una transformada de la señal original. En el ejercicio 4 se tiene nuestro y de n menos 2.2 de y a la n menos 1 más 1.57 por y n menos 2 menos 0.36 y de n menos 3, siendo igual a x a la n, con unas condiciones iniciales de y menos 1 es igual a 2, y menos 2 va a ser 1, y asumiendo y menos 3 es igual a 0, ya que esta no está dada. Y de entrada, nuestro escalón unitario va a ser x de n igual a u de n. Como hay condiciones iniciales distintas a cero, no se puede utilizar la transformada z bilateral estándar. Y necesitamos usar una transformada z unilateral que se incorpora el historial del sistema antes de n es igual a cero. La propiedad del desplazamiento para la transformada z unilateral es z de y de n menos k, va a ser igual a z menos k de y de z, más la sumatoria de los y de menos m de z elevado a la menos k más m. Aplicamos esta propiedad en cada término retardado, siendo de y n menos 1, de y n menos 2 y de y n menos 3. Sustituimos nuestro y menos 1, que es igual a 2, y menos 2 es igual a 1, y nuestro y menos 3 es igual a 0, y reemplazamos en la ecuación original de la transformada. Aquí está. Ahora vamos a transformar también la entrada, siendo que nuestra entrada dada de xn va a ser igual a u de n, siendo que la transformada z de xz va a ser igual a 1 sobre 1 menos z menos 1, siendo una serie geométrica de razón z menos 1 para poder validar nuestro z mayor a 1. Vamos a agrupar los términos que multiplican a yz de un lado de la ecuación y pasamos al otro lado las constantes generales por las condiciones iniciales, dándonos un y de z por 1 menos 2.2z menos 1 más 1.57z menos 2 menos 0.36z menos 3 igual a x de z más nuestros términos de condiciones iniciales. Vamos a despejar y de z y dejándolo como un cociente del polinomio en z menos 1. Factorizamos el denominador, que aparece un polo en Z1, que es proveniente de la entrada del escalón, y tres polos característicos del sistema en Z es igual a 0.9, Z es igual a 0.8 y Z en 0.5. Esto se explica ya que el denominador combina el polinomio característico del sistema de 1 menos 2.2z menos 1 más 1.57 z menos 2 menos 0.36 z menos 3 con el polo de entrada. Con los polos ya identificados vamos a expresar nuestro y de z en fracciones parciales, siendo y de z es igual a sobre 1 menos z menos 1 más b sobre 1 menos 0.9 z menos 1 más c sobre 1 menos 0.8 z menos 1 más d 1 sobre 0 menos 0.5 z menos 1. Vamos a calcular los residuos A, B, C y D, evaluando, resolviendo el sistema de ecuaciones. Y finalmente aplicamos transformada Z inversa, término a término, usando el par elemental de Z1 de 1 menos 1 sobre 1 menos AZ menos 1, siendo igual a un AN sobre por un UN, válido para señales causales. Así cada fracción parcial se va a convertir directamente en un término AN UN con su respectivo coeficiente. Aquí tenemos nuestro YZ después de aplicar la transformada inversa. El término con polo Z es igual a 1, siendo la constante, es una respuesta forzada por la entrada del escalón, ya que los términos con los polos 0.9, 0.8 y 0.5 son respuestas naturales del sistema, que decae porque estos tres polos están dentro del círculo unitario. O sea, nuestro sistema es estable. La respuesta final de yn queda expresada como una suma de términos constantes más tres exponenciales decrecientes multiplicadas por un un.
lo que representa la respuesta completa del sistema para entrada de escalón y las condiciones iniciales dadas. Con esto concluimos la exposición de estos 4 ejercicios que contenían series de Fourier en sus 3 formas: la transformada de Z con la propiedad de multiplicación por n, la transformada de Fourier de un pulso triangular usando definición y propiedades, y la solución de una ecuación en diferencias con condiciones iniciales mediante transformada de Z unilateral. Gracias por su atención.